Muy buen día a todos y a todas. Deseo que se encuentren muy bien. Y bueno, estamos ya en la segunda semana de este curso de auditoría gubernamental. Yo espero que haya realizado las actividades de esta primera semana, que se refería básicamente a las generalidades, las características, los tipos de auditoría que existen y bueno, los objetivos que se persiguen. Como ustedes saben, una auditoría gubernamental pues es un mecanismo que es disponible por los diversos órganos de control. Existen órganos internos de los entes públicos y existen órganos externos, por decirlo de alguna manera, que son autónomos e independientes, que precisamente dependen básicamente de los poderes legislativos, ya sea federal o estatal, eh, con un objetivo muy claro, ¿no? Que es verificar el cumplimiento de las metas establecidas por los entes públicos, por las dependencias gubernamentales y saber en qué grado de cumplimiento están llevando a cabo sus metas, ¿no? Además de vigilar, por supuesto, el uso adecuado de los recursos públicos. Me parece que eso es lo más importante en lo que se centran las auditorías. Una auditoría, pues obviamente tiene objetivos básicos o generales, que se refiere precisamente a vigilar que se lleven adecuadamente los procesos, que se cumplan las metas, los objetivos planteados y que la ejecución de los recursos haya sido adecuada. Y hay objetivos específicos, esto ya depende de cada ente, si tienen que presentar alguna otra información adicional más allá de lo que se presenta de manera general. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de obra pública, que a lo mejor es lo más auditado que se puede tener en los entes, por ejemplo, municipales, en donde más recursos se van, pues es en el área de obra pública, ¿no? O de servicios, infraestructura, todo lo que tiene que ver con licitaciones y todo este tipo de cosas. Obviamente esas auditorías son un poco más precisas. ¿Cómo debe ser una auditoría en términos generales? Bueno, una auditoría tiene que ser objetiva, ¿no? Se ha platicado mucho, se dice mucho en diferentes lugares que las auditorías de los estados, por ejemplo, se convierten a veces en garrotes políticos porque son utilizadas por el poder en turno para sancionar o castigar a algunos personajes o administraciones no deseadas, ¿no? Pero en términos generales una auditoría debe ser objetiva, es decir, que los encargados de llevarla a cabo pues deben dejar a un lado intereses e ideologías, ¿no? Así sean de diferentes partidos políticos, tienen que seguir una metodología que debe ser aplicable para todos. Se debe basar en normas y procedimientos muy claros, precisos, específicos, claramente establecidos. Da cobertura a los movimientos administrativos, es lo que yo les preguntaba en esta primera semana. No solamente cubre tema financiero, ¿no? O de recursos, sino también da cobertura a los movimientos administrativos y por supuesto a los financieros. Vigila que se cumpla con la legalidad, la veracidad y la propiedad en las funciones auditadas. Realiza una comparación del desempeño de la entidad, es decir, una auditoría también sirve para encontrar áreas de oportunidad, para hacer recomendaciones. No solamente es, te voy a encontrar cosas para castigarte o sancionarte, no. También identifican elementos que pueden ser susceptibles de ser mejorados, ¿no? Y, y sigue una serie de etapas o de procesos. Ahorita lo vamos a ver, se los voy a explicar de manera muy breve y lo vamos a estar viendo en las siguientes clases. Hay diferentes tipos de auditoría, ¿no? La primera, pues es obviamente la auditoría del cumplimiento financiero, que es la que, pues obviamente más suena, ¿no? Más nos interesa quizá, es el tema de las inversiones físicas, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, auditoría de los sistemas de control interno, eso es muy importante porque un auditor gubernamental, digamos, estamos hablando de una auditoría superior o de una auditoría de un estado, eh, también se basa en los informes que le presentan las auditorías internas de los entes, que en el caso federal, pues es la función pública, la Secretaría de la Función Pública, quien está dando continuamente seguimiento, ¿no? Y está evaluando permanentemente a los entes, en este caso a las secretarías, a las dependencias. Y en el caso de los municipios, estamos hablando de las contralorías, ¿no? Las contralorías municipales. Entonces, la auditoría general, la auditoría superior, lo que hace también es auditar los sistemas de control interno. Ve qué tan profesionales son, qué procedimientos han seguido
Y esto facilita de alguna manera, ¿no? el ver cómo se está llevando un control interno, y esto va a facilitar obviamente a un auditor superior, pues que la auditoría no empiece de cero, ¿no? Sino que ya empiece basándose en lo que los sistemas de control interno ya le están reflejando. Y por supuesto también auditan el gasto federalizado. Esto es muy importante porque aun sean entes estatales o municipales, la Auditoría Superior puede hacer observaciones a lo que sea, a cómo se ha ejercido el recurso a nivel el recurso federalizado. Que esto es muy claro, ¿no? No sé, 80, el 70% del recurso que reciben los estados y los municipios es federal. Entonces la Auditoría Superior, por supuesto que puede hacer recomendaciones y observaciones de cómo se ha utilizado ese recurso, ¿no? Un segundo tipo de auditoría pues es de desempeño, qué tanto se ha cumplido. Últimamente, bueno, ya desde hace varios años se han establecido estos famosos objetivos que se plasman en los planes de desarrollo y tienen indicadores de desempeño, ¿no? Entonces, ese es otro, ¿no? ¿Qué tanto se ha cumplido las metas, los objetivos que se han planteado por parte de ese ente? Y bueno, también hay actividades complementarias, se evalúan políticas públicas, estudios, investigaciones, etc. Ahora bien, una auditoría tiene varias fases. Hay algunos autores que definen 4 fases, otros definen 3. Pero bueno, básicamente vamos a mencionar que son 3 más otra que es el seguimiento. Entonces, las fases de una auditoría son la planeación, comienza por la planeación. Esta es lo que vamos a ver esta semana. Nos vamos a centrar en el proceso de planeación, que no es el más largo, pero sí es el más importante porque es el que inicia los procedimientos. Mediante el proceso de planeación, la auditoría le notifica al ente pues, que va a iniciar el proceso, le pide que sistematice, que le tenga pues, lista la información que va a auditar, etc. Y todo esto es mediante oficio, ¿eh? No basta un correo electrónico, no basta una llamada, tiene que ser todo mediante oficio, donde se le señala que se va a iniciar el procedimiento y que implica tales y tales cosas. Entonces, la primera etapa es la planeación, ¿no? Donde se van definiendo, repito, todas las características, todo lo que se le va a pedir al ente, etc. Después viene el proceso de ejecución, que por supuesto, como su nombre lo dice, ya se ejecuta, se lleva a cabo la evaluación, la auditoría, y es el proceso más largo, ¿no? dentro de estas etapas que se llevan. Todo esto para llegar a un tercer momento que es el informe por escrito, donde el auditor refleja, de alguna manera, lo que encontró, ¿no? Las fallas posibles, los errores, las omisiones, los elementos que tienen que ser mejorados o subsanados, ¿no? Y las áreas de oportunidad. Entonces, en este informe, que es la tercera etapa de una auditoría gubernamental, el auditor presenta estos elementos para que el ente corrija o mejore o perfeccione esos procedimientos. Y todo esto mediante un seguimiento. Siempre va a haber un seguimiento, ¿no? Es decir, lo que les he estado diciendo, la auditoría no busca llegar y castigar y sancionar inmediatamente, sino que va viendo el desempeño del ente auditado, le va haciendo recomendaciones, le va sugiriendo cosas, le va pidiendo incluso que corrija algunas otras, ¿no? Con la finalidad de que no lleguen al tercer año, en este caso, en el caso de los municipios, y los castigue y los sancione, sino que les va pidiendo que vayan corrigiendo algunas cosas en el camino. Entonces, en términos generales, en resumen, una auditoría gubernamental busca el cumplimiento tanto de los aspectos legales, así como la veracidad de la información financiera y presupuestal, para que éste se refleje en un informe de resultados que entregue el órgano auditor. Determina, pues, el grado de cumplimiento de los objetivos y de las metas establecidas en un plan. Determina el grado de protección y empleo de los recursos, que ese es el que, repito, más nos llama la atención. Fortalece, aumenta el grado de economía, eficiencia y efectividad en la planeación. Va mejorando, pues, los sistemas de planeación de los entes, la organización, dirección y el control interno. Esto va perfeccionándolo y, por supuesto, hay continuas capacitaciones donde se van alineando los procesos
para que los órganos internos faciliten de alguna manera las auditorías externas, ¿no? Y finalmente, este informe, ¿no?, que se presenta, que es la tercera etapa de una auditoría, donde se presentan los hallazgos significativos resultantes de ese examen, presentando comentarios, conclusiones y recomendaciones constructivas, lo que les he estado comentando. No necesariamente es te voy a castigar, te voy a sancionar, te voy a penalizar, ¿no? Y lo que nosotros encontramos de manera muy general es que pues muchas veces estas auditorías son subsanadas, ¿no? Se llevan a cabo una vez concluyendo un periodo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los municipios, pues se audita lo que se conoce como la cuenta pública, que es donde se resume toda la actividad, tanto financiera como administrativa, ¿no? La ejecución de los planes y programas se resume en una cuenta pública que es auditada, y esta se audita una vez concluyendo el año de ejercicio, ¿no? Dependiendo también de cuándo entren en funciones las diferentes autoridades. Pero, en términos generales, digamos, las auditorías son posteriores al ejercicio, ¿no? Pueden tardar varios años, es algo que nos llama mucho la atención. Quisiéramos que fuera casi inmediata, pero no es así. Regularmente pueden estar tardando más de un año o quizás más. Sabemos nosotros de casos donde una autoridad ya dejó de ejercer el cargo, han pasado 2, 3 años y sigue habiendo observaciones, ¿no? Y todavía la ley permite que se sigan subsanando y se sigan corrigiendo y se sigan, demostrando, ¿no? Mediante evidencias cómo se ejercieron los recursos, qué tanto se cumplieron los objetivos, etcétera. Entonces eso a veces para un ciudadano común pues es un poco desesperante, ¿no? Vemos que algún personaje a lo mejor ya tiene muchas observaciones, que el tener observaciones no significa que es culpable o que se haya robado el dinero, sino simplemente que tiene que subsanarlos y aclararlos. Pero cuando vemos ya está en otro cargo o ya está en otra función y nos hemos enterado muchas veces que ese personaje o esos personajes pues libran fácilmente las auditorías. Repito, no se trata precisamente que una auditoría castigue, sancione y encarcele a la gente, ¿no? Sino que son etapas, ¿no? Hay etapas de revisión, hay etapas para subsanar, hay momentos para justificar, y aunque resulte escandaloso y digan, ay, se encontraron miles de millones de pesos observados, una cosa es que estén observados, otra cosa que estén subsanados y aclarados la finalidad que se le dio a esos recursos. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo en estas semanas. Les pedí en esta primera semana que revisaran las características, y a partir de esta segunda semana empezamos estas etapas, el análisis de las etapas del procedimiento de una auditoría gubernamental. Les agradezco muchísimo, deseo que se encuentren muy bien. Estaré publicando pues las actividades para esta segunda y tercera semana, y en la cuarta semana entraremos en un procedimiento, digamos, de transparencia, acceso a la información, y ya la parte final que tiene que ver con, digamos, un ejercicio más práctico de cómo se hace una auditoría gubernamental en aras de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los entes públicos. Deseo que se encuentren muy bien y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.